Los índices tan elevados y continuamente que hay de personas alrededor del mundo, de este planeta, que están diagnosticados o estigmatizados con esta enfermedad llamada demencia, Alzheimer, o trastornos mentales, o depresiones, o bipolaridades, o esquizofrenias, nos debería de hacer reflexionar muchísimo. Y como les estoy diciendo, pararnos a pensar qué está ocurriendo en el mundo, cuando si miramos la historia, si miramos un siglo atrás, nunca se habían visto estadísticas en las personas mayores, adultas, estos números tan elevados de demencias, ¿no? Nos tendría que hacer realmente, pues, replantearnos, o como mínimo hacernos una reflexión de qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que tantísimos abuelos en el mundo, todos tengan Alzheimer? ¿Qué está ocurriendo, no? Y también deberíamos hacer estas reflexiones cuando además la propia ciencia ya nos dice, nos deja claro de que hay un número determinado, un tanto por ciento determinado de demencias que son genéticas, que son personas que llevan el gen, este gen tan conocido, ¿no? Cuando hablamos de demencia, de Alzheimer, con el nombre de APOE4, que no deja de ser una proteína. El resto, ¿por qué tantas personas tienen demencia? Porque tantas personas están esperando llegar a la edad adulta para disfrutar de la vida, para disfrutar y tener tiempo para ellos, para gozar de la vida, para poder salir, viajar, dormir, lo que la persona quiera, y sin embargo se ven destinados a una enfermedad muy dura, muy cruel, como son las demencias. De nuevo, para aquellos que no sepan quién soy yo, mi nombre es Ángela Torres. Muchos años atrás, en el año 2009, yo pasé a ser, como muchos y muchas de ustedes, de vosotras, me estaréis viendo ahora mismo, me estáis escuchando, yo también pasé de ser una hija a de la noche a la mañana decirme que mi mamá tenía demencia. Pero esta reflexión que yo os quiero hacer hoy es porque es muy necesaria de que realmente las personas se lo hagan. Y se lo tienen que hacer porque detrás de esas reflexiones va la vida también de cada una de vosotras, de cada uno de ustedes. Quiero decir de que hay una tendencia muy elevada en el mundo, dentro de esta medicina globalizada, una medicina de mucho marketing, una medicina pues de muchos laboratorios farmacéuticas que están empeñados en sí medicalizarnos. Y tristemente debemos también de entender de que este tipo de soluciones no están llevando a buen camino. A los tratamientos actuales, y no de ahora, ya 2 décadas atrás, lo cierto es que la totalidad de esos tratamientos siguen siendo los mismos. Está demostrado que aproximadamente son más de 245 caramelos, lo digo así para que no hayan censuras, que se han llegado a fabricar en laboratorios, en farmacéuticas, que se han sacado al público. Y realmente a la fecha que estamos, en este 2021, no han demostrado ninguna efectividad. Y todo lo contrario, conllevan a un grave y rápido, además, deterioro del enfermo. Esto es una realidad. Como yo os estoy explicando, a mí la enfermedad me cambió mi forma de ver la vida, sobre todo mi forma de ver el negocio, ¿no? Que también existe con este tema, y el negocio que existe con enfermar. Miren ustedes, nuestro cuerpo va evolucionando con el paso de los años, pero lo que es cierto es que nuestro cuerpo lo que necesita es estar muy bien alimentado, necesita tener muy buena nutrición, necesita ejercicio, necesita contacto con la madre naturaleza, necesita de las plantas también que la madre naturaleza nos regala. Necesitamos también una salud emocional sana, necesitamos familias donde reine el amor, la unidad, donde no exista ni tan siquiera la soledad. Eso es lo que realmente necesita nuestro cuerpo. ¿Y por qué llegué a estas conclusiones? Pues como les estoy explicando, pues en el año 2009 mi mamá fue diagnosticada. Yo, entre comillas, caí también en esa trampa de creer a pies puntillas pues todo lo que en aquel momento me indicaban que yo debía de hacer con mi mamá. Lo cierto es que desde el 2009, 4 años y medio más adelante, el cambio de mi madre fue algo abismal. Yo misma me sorprendía, yo misma me decía que mi mamá no podía ser lo que yo veía. Mi mamá se degeneró tanto cognitivamente como físicamente.
Los estragos que realmente hacen estos caramelos, como yo los llamo, de verdad que son desastrosos. La verdad es que nos hacen muy difícil luego a la familia el manejo del paciente, el manejo de ese ser querido, y ya ni tan siquiera pensemos lo que sufren ellos, ¿no? De verse cómo se van reduciendo. Me gustaría también aquí señalar que en las primeras etapas, cuando empieza a haber un problema de memoria, esas primeras etapas, esos despistes leves que de vez en cuando ellos tienen, y que forma parte además de la vida normal de irse haciendo mayor o viejo o adulto mayor, como la gente quiera entenderlo. Pero tristemente, cuando llega ese momento donde empiezan a haber esas lagunas, esas dificultades a veces, ¿no?, de recordar una memoria reciente, lo cierto es que rápidamente nos indican que debemos de darles diariamente una serie de caramelos. Como les digo, en el caso de mi mamá, yo creo que, y no lo creo, de hecho, yo lo he vivido, yo lo recibo de las personas que en su momento me escribían, que hoy en día me escriben, que me explican sus historias, personas y familias que yo he visto, que he ido a domicilio, que han venido a la consulta, o cuando hemos dado charlas y talleres, o cuando hemos asistido a alguna conferencia. La realidad sigue siendo la misma. Esos supuestos caramelos, la verdad que el poder que tienen devastador para la salud cerebral es brutal. Esos caramelos, como yo vuelvo a decirles que yo los llamo así para que no haya problemas de censura, lo cierto es que lo que hacen es inhibir los neurotransmisores, dejan dormidos esos neurotransmisores que se suponen que facilitan las conexiones sinápticas en el cerebro. Conllevan una serie tan grande de efectos secundarios, desde esos problemas metabólicos. Yo lo vivía con mi madre y, como les digo, yo sé que muchas personas en todo el mundo lo han vivido, lo están viviendo, ¿no? Una persona pues que tenía un peso normal, pues problemas metabólicos, empezó a engordar bastante, tenía aumento también de las mamas, inflamación de las mamas, también les salió un adenoma en la hipófisis por alteración también en las glándulas tiroides. Luego empezó los problemas de la disinesia, esos movimientos incontrolados, o bien con la mandíbula, con la lengua, de entrar y sacar la lengua, de mover continuamente los labios, esos movimientos como si viera relámpagos o bichos buscando con las manos continuamente, esos insectos que ella veía, sobre todo ella veía hormigas, decía que le subían hormigas por la cama. Esa dificultad luego ya para poder coger el sueño, esas pesadillas, esos gritos, la falta luego ya con el equilibrio también postural, empezaba ya a tener problemas para caminar. Ella se daba cuenta, que también me gustaría decirle, de que todos los enfermos en las primeras etapas de esa pequeña falta de memoria reciente, ellos se dan cuenta, ellos ven que algo les está ocurriendo, ¿no? Imagínense qué deberán de pensar ellos cuando se dan cuenta de la realidad de que algo les está ocurriendo, y además se están viendo muy reducidos rápidamente por esos caramelos, ¿no? También de todos estos efectos secundarios tan graves, en el caso de mi madre, que en gloria esté, también ella pasó luego a los problemas, como les digo, de la movilidad. Empezó a aparecer la rigidez, que en aquel momento la medicina te dice que no es Parkinson, sino que es el síndrome parkinsoniano, pero que tarde o temprano acaba siendo un Parkinson, porque de hecho luego te empiezan a dar la famosa levodopa, ¿no? Luego empiezan también los problemas de las neumonías, de las infecciones. No acabas una, empieza otra. Infecciones urinarias, termina una, empieza otra. Y todo ese deterioro físico, ¿no? Por eso yo les digo que a mí me cambió muchísimo, como que me están viendo dónde estoy, a lo que yo me dedico, y bueno, pues esa búsqueda además de querer mejorar a mi mamá. Y por eso yo les hago esta reflexión a ustedes, para que ustedes también piensen por qué hay tanta gente diagnosticada, ¿no?, con esta enfermedad, porque lo que se trata realmente es de dar muchos de estos caramelos, que muchas personas estén enganchadas a estos caramelos, porque con los efectos secundarios tan devastadores que tienen estos caramelos, pues está asegurado siempre el contacto médico, el personal sanitario, es decir, siempre vamos a necesitar en ese sentido, ¿no? Además de estos efectos que mi madre tenía, que padecía, que yo los vivía, también a ellos se les sumó luego uno de los efectos que también conllevan estos caramelos, es la famosa o la pérdida de la conciencia, ¿no? Esa pérdida donde parecía que realmente quedaba muerta, quedaba muy rígida, con los ojos girados en blanco, y como siempre pues echando leches, corriendo al hospital.
En esos 4 años y medio ella tuvo 28 ingresos por estados que se llaman catatónicos. Y un buen día, en el último estado de esos catatónicos, que más tiempo le duró a mi mamá, donde más tiempo ella estuvo así, en ese estado, pues muchas personas ya saben mi historia, está escrita en mi libro, hay un documental también de mi historia. Ese profesional de la salud tuvo la gentileza de decirme que mi mamá estaba así como producto de esos caramelos, que esos caramelos ocasionan neurotoxicidad. Ahí fue donde yo sentí que algo me golpeó el corazón, el alma, la mente, mis pensamientos, porque yo decía, o sea, ahí yo entendí, porque cuando luego mi madre salía de ese estado de catatonia y nos daban el alta para de nuevo regresar a casa, ese señor, esa persona pues profesional de la salud, me volvía a recetar el mismo caramelo. Ahí lo entendí. Entendí que esto era un círculo para mantener continuamente a las personas enfermas, para que continuamente además se vayan deteriorando mucho más, ¿no? Bueno, pues como le estoy diciendo, a mí eso me impactó muchísimo, entender eso. Eso pues me abrió un camino en una búsqueda pues desesperada. Empecé a buscar, como ustedes me están viendo a mí y como habrán visto otros grupos, otros canales, otras páginas en redes sociales, pues me hizo a mí esa búsqueda de encontrar personas o grupos, asociaciones, fundaciones, no sé, médicos, gente que realmente estuvieran buscando una alternativa para mejorar esos efectos tan devastadores que llevan esos caramelos, ¿no? En esa búsqueda, pues yo tuve la gran suerte, a fecha de hoy, gracias a Dios además, es una gran amiga, la doctora María o Mary Newport de la Florida de Estados Unidos, que ella, en aquel entonces, ya en el año 2008, ya estaba padeciendo lo mismo que miles de personas en el mundo, incluida yo. Ver cómo su marido, que en gloria esté también el señor Steve, se iba degenerando a una rapidez brutal, y ella también como médica se negaba a seguir dándole esos caramelos porque ella veía lo que le hacía realmente a su esposo, ¿no? Bueno, pues ella también en esa búsqueda y más con sus compañeros, sus colegas médicos también de profesión, pues encontró a un investigador que llevaba más de 45 años trabajando unos productos, una sustancia, ¿no?, que se llaman los cuerpos cetónicos, y exactamente lo que hoy en día se le conoce como los triglicéridos de cadena media, que son esos ácidos esenciales que lleva un aceite que se llama aceite de coco. La verdad que a mí eso pues me cambió la panorámica, me cambió la visión, entendí que tenía que hacer algo rápidamente para mejorar a mi mamá, para sacarla de ese estado. De hecho, pues bueno, ahí empezó toda mi historia realmente. En un mes mi mamá, yo le quité todos esos caramelos, me centré solamente en lo que es la alimentación, en lo que es la suplementación, en ese bendecido llamado aceite de coco, en la estimulación cognitiva. Es decir, me centré en todo lo natural, lo que realmente necesita nuestro cuerpo. El cambio que mi mamá experimentó en el primer mes fue extraordinario. Pasó de ser una persona ausente, vacía, con la mirada perdida, o a veces con esas rigideces, sin saber dónde estaba, o todo el día durmiendo como ella estaba, porque esos caramelos la hacían mantener todo el día dormida. Prácticamente ella solo disfrutaba de la vida 3 horas, ¿no? Bueno, pues como les estoy diciendo, eso fue un cambio muy grande. Entonces yo decidí contar esta historia porque yo pensaba que tantísimas personas y cuidadoras como yo en aquel momento estaban sufriendo como yo, ver que el papá o la mamá, ese ser que uno tanto quiere y que caramba, que se supone que los profesionales de la salud tenían que darles mejor calidad de vida, que tenían que hacer algo por luchar por esa enfermedad, y ya ahí fue donde empezó toda mi historia. Todo lo que yo estaba haciendo en mi mamá lo plasmé en mi primer libro, que se titulaba Mejoría de la demencia y alimentación. Luego surgieron 2 libros más, que son los actuales, que se titula Alzheimer, sí se puede, porque sí se puede. Porque realmente, inclusive, una de las profesionales, de las médicas que en aquel momento trataba también a mi madre, ella estuvo presente en la exposición de mi primer libro. Y ella misma me llegó a felicitar, me llegó a decir de que yo había logrado lo que como ella como profesional no había logrado. También decirles que además de la alimentación, la suplementación, el aceite de coco, todo el trabajo de estimulación, de estimulación tanto conductual como manual, de psicomotriz,
También yo tuve la gran suerte también en aquel momento, y les hablo ya del año 2014, han pasado muchos años de ello. También conocí y supe también de otro alimento muy importante, de hecho es un hongo, es una seta, muy, muy famosa ya hoy en día, os está dando a conocer ya muchísimo, que está dentro de lo que forma parte de una palabra que se llaman nootrópicos. Los nootrópicos podríamos decir que son como drogas naturales sin efectos secundarios, ¿no? Pero que tienen un potencial que es la protección neuronal y la regeneración neuronal. Con este producto que se llama la melena de león, con ello tuve la gran suerte de empezar a que mi madre soltara la rigidez. Han pasado muchos años de todo esto ya. Hoy en día mi madre ya está en el cielo. Sigo trabajando, como yo les digo, a mí me cambió la forma de ver la vida, me hizo abrir los ojos, me hizo entender que no todo es lo que vemos, de que no todo es esa sinceridad profesional, de que no todo es honestidad, de que tristemente hay un interés muy grande además también de mantenernos constantemente crónicos y enfermos, ¿no? Por otro lado, también decirles de que yo pertenezco a la comisión internacional que está en Los Ángeles, en Estados Unidos, que se llama CCHR, que tiene varias sucursales, por así decirlo, ¿no? En otros países, y desde la cual se trabaja cada año para hacer una salud mental digna fuera de esos caramelos que conllevan realmente al deterioro. Como pueden ver, pues bueno, es una labor también de activismo, de difundir, de enseñar a la gente los peligros que conllevan estos caramelos, de que estos caramelos, muy pocos de ellos fueron aprobados realmente para el Alzheimer, pero sin embargo, pues estos caramelos se expanden y se venden como si fueran churros. Detrás de todo esto, como les digo, hay muchos intereses económicos. Cuando yo supe todas estas verdades, un consejo que yo les doy a todos ustedes y a todas vosotras, de que toda aquella persona que tenga al papá o la mamá que le han diagnosticado un problema de demencia, lo importante que es la preparación. Yo empecé con este libro se titula Demencias, que es de la editorial Mason, como pueden ver es un tocho. Yo empecé por este libro. Empiecen ustedes por aprender sobre la enfermedad. Empiecen a saber qué enfermedad tienen ahí en la casa. Porque el conocimiento, recuérdenlo y siempre lo digo lo mismo, el conocimiento es poder. Este fue el primer libro que yo me leí en esa búsqueda de entender qué le estaba ocurriendo al cerebro de mi mamá. Después de este libro han pasado muchos años y afortunadamente también darte cuenta de que hay muchas personas como yo también en esa búsqueda, inclusive profesionales, ¿no? Encontrar libros como este de Cerebro Óptimo, ¿no? Donde aquí también se recalca la importancia, la necesidad urgente que tiene el cerebro de estar alimentado, nutrido, que el cerebro no quiere esos caramelos, que el cerebro realmente lo que requiere y necesita es alimentación. Luego también de este otro libro pasé a otros libros como este, que creo que muchísima gente en el mundo la conoce, ¿no? La Santa Hildegarda, ¿no? Esta monja que además fue reconocida como médica dentro de la Iglesia. Libros como Adiós la tristeza, la depresión, el Manual de la medicina de Santa Hildegarda, la salud del aparato digestivo, todo a través de la alimentación, de la meditación, de la oración. Luego también en esa búsqueda siempre constantemente además de contestarme por qué mi madre enfermó y por qué esos supuestos profesionales preferían mantenerla así, me llevó pues a esa búsqueda, como les digo, y toparme con personalidades tan grandes, afortunadamente, que hoy en día todavía viven, como es Robert Whittaker. Este libro también yo lo he sacado muchas veces por acá o en mi página de redes sociales. Robert Whittaker, además, él tuvo el premio Pulitzer, fue candidato al premio Pulitzer de Estados Unidos, un periodista que lleva más de 30 años dedicado a la investigación de la corrupción de estos caramelos. Lo recomiendo enteramente y entenderán por qué el deterioro en nuestros adultos mayores es tan rápido. Después de este libro yo pasé a este otro, que este ya es un clásico, Psicofármacos que matan, que es de Peter Gotze. Peter Gotze había formado parte, él es científico y médico, es danés de Dinamarca, y él había formado parte también de esta asociación de tanto renombre en Europa, la Crochan.
Y cuando él también se dio cuenta de que realmente detrás de todo ello lo que había era un negocio, lo que había era un interés realmente por enfermar a las personas, y decidió sacarlo a la luz pública, el resultado que lo obtuvo fue que lo echaron de esa asociación de tanto renombre, de tantos científicos como hay ahí dentro. Y de hecho es uno de los científicos, hoy por hoy, más en boga, más perseguidos por decir verdades, ¿no? Luego también pasé a libros como este, ¿no? De Joe Dispenza, ¿no? Que te dice el placebo eres tú. Realmente, dentro de nosotros, dentro de ti, si tú buscas, está la solución, está la contestación. Cuando ahondamos en nosotros mismos, cuando comprendemos de que el mundo se ha vuelto muy mercantilizado, donde todo es plata, todo es dinero, donde no importan las consecuencias, donde lo que importa es ganar dinero a costa, tristemente, de enfermar o a costa de provocar daños que también en medicina, ¿no?, se llamarían iatrogenia. Cuando comprendes todo esto, cuando te das cuenta que realmente el cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, nuestro cuerpo es el mejor cuerpo, la mejor máquina en el mundo, es una máquina perfecta. Nuestro cuerpo está hecho divino, por eso Dios es único, es alfa y omega, ¿no? O sea, primero y final. Tenemos un cuerpo perfecto, pero nosotros somos los que hacemos que nuestro cuerpo vaya enfermando. Y si además a eso pues le sumamos esos intereses que existen porque hay mucho dinero en juego, pues ahí vienen los problemas. Pero como yo les decía, si ustedes se dieran a la labor realmente de leer, de conocer, de indagar, se dieran a la labor inclusive de poner una balanza, de hacer un balance, ¿no? Y de decir, quizás esta señora que está aquí hablando tiene razón, ¿no? Porque yo llevo ya 6 u 8 años, o 9 años, o 10 años con mi papá y con mi mamá, y sí, lo que ella está diciendo es cierto, está peor. No ha ido a mejor, ¿no? Se supone que tienen que ir a mejor, ¿no? Si nos diéramos también la oportunidad de entender que además, pues, este mundo tan loco, este mundo tan rápido, donde hay unos cambios continuamente en el mundo, nos diéramos a la labor de entender cuán necesario es la paz para nuestra mente, cuán necesario es el amor para nuestra vida, cuán necesario es la armonía en el hogar, cuán necesario es el contacto diario, semanal, con la naturaleza, cuán necesario es el contacto con el agua, con el sol, cuán importante es aprender a comer bien, cuán importante es que usted sepa lo que se mete en la boca. Recuerden de que somos lo que comemos, lo que bebemos. Y también somos el resultado de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tenemos que tener una coherencia con lo que pensamos y con nuestras acciones. Hoy en día no existe eso. Vivimos en un mundo pues muy rápido, que todo ello además genera mucho estrés, mucha ansiedad en las personas, donde además, debido a ese estrés, también queremos soluciones rápidas, inclusive hasta para comer, ¿no? Muchas personas prefieren pagar por comida ya hecha, o comida congelada, o comida chatarra. Es decir, si nos diéramos de verdad a la tarea de entender lo que el cuerpo humano necesita. Y vuelvo a repetirles de que nuestro cuerpo, este cuerpo, el suyo, es la mejor máquina. Y nuestro cerebro es el mejor computador que el hombre pueda crear. No hay ningún computador como lo que tenemos aquí dentro llamado cerebro. Y este cerebro no requiere de tratamientos, de caramelos químicos. Requiere de alimentación, de nutrientes, de grasas buenas, de grasas sanas. Requiere de vitaminas, requiere de minerales, requiere de alimentos, requiere de aminoácidos, requiere de trabajo también. Cuán importante también es el movimiento en las personas a partir de los 60 años, el trabajo también intelectual. Siempre debemos estar aprendiendo algo, porque nuestro cerebro tiene muchas áreas, y cada área tiene una misión en concreto. Si nosotros vamos dejando de a poquito el leer, llegará un momento que esa área se atrofía. Si dejamos de escribir, llegará un momento que esa área se atrofía. En fin, esto es lo que yo les quería decir a ustedes, que se planteen y que hagan esa reflexión, ¿por qué existe tanta enfermedad? Y si realmente quisiéramos terminar con esta enfermedad llamada demencia, Alzheimer, quitando ese 15%, 20% en el mundo que hay de enfermedad Alzheimer por genética, y el resto ya lo sabemos todos los profesionales que son factores
Es una enfermedad, de hecho, multifactorial. Son múltiples los factores, pero los más importantes, vuelvo a recordarles, que son los malos hábitos, la mala alimentación, la falta de los nutrientes, la falta de vitaminas, la falta de amor en las familias, la falta de armonía, la falta de una buena y reparadora noche de sueño, la falta del ejercicio. Si nos diéramos a esa labor, créame de verdad que podríamos vivir como hay determinados países o determinadas zonas en países donde la vida es muy larga, donde hay personas que llegan a los 90, 95 años y llegan con una brillantez mental increíble. Ahí se los dejo. Hagan esta reflexión y recuerden lo más importante, el conocimiento. Lean todo lo que ustedes puedan. Inviertan en ustedes, en su conocimiento. No se dejen llevar, por así decirlo, por tendencias, ¿no? A veces hay enfermedades que son tendencias. Depende del interés económico que hay detrás de cada enfermedad. A veces son tendencias, ¿no? A veces se oye mucho más hablar del cáncer que de Alzheimer. Otras veces se oye hablar mucho más de enfermedades cardiovasculares, de ataques cardíacos. Otras veces se ha escuchado hablar mucho más de las isquemias. Son tendencias. Y todo va en función del billete, de los intereses económicos que hay detrás y en ese momento. Ahí lo dejo. Gracias como siempre. Comparte este canal, comparte lo que yo aquí les comparto a ustedes. Y sobre todo lo más importante, tienes que escuchar este tipo de mensajes. Y sobre todo pon acción. Porque vuelvo a repetir lo que cuando todos estos adultos mayores que actualmente pasan de los 50 millones largos en todo el mundo, todos ellos tristemente se mueran, los próximos candidatos a la demencia. Así de simple. Por eso tienes que conocer y por eso tienes que entender. Y recuerden siempre esa frase universal, pero que es muy cierta. Conocimiento es poder. Nos vemos en el próximo.